Vamos a abrir Génesis. Capítulo 4. Pongamos atención, queridos, en este tema. Pongamos atención, porque yo muchas veces desde hace años hablo de este tema, pero nunca me imaginé que este tema sería tan importante, que este tema sería tan serio como lo veo hoy. Yo podría, primero vamos a poner un nombrecito a esta mosca. Ustedes pusieron la flecha ahí, en el blanco y en el centro del blanco. Pero de todo lo que dijeron, quiero subrayar una cosa. Vamos a dar un nombre a esta mosca. Religión. Religión. La Biblia trata del comienzo al fin de muchas cosas. Muchas cosas. Del comienzo al fin trata del reino de Dios. Del comienzo al fin trata de la redención. Del comienzo al fin trata de un romance. Después podemos hablar un poquito de este romance. Pero la Biblia del comienzo al fin trata del problema de la religión. ¿A dónde empezó la religión? Empezó ahí con Caín. Con Caín se demostró esta tendencia del hombre a la religión. Después de llegarmos a conclusiones, analizando, vamos a llegar a la conclusión de que Caín estaba sirviendo a sí mismo. Pero antes de llegar a esta conclusión, tenemos que leer bien y marcar bien lo que ocurrió acá. ¿Por qué? Antes de leer el versículo 3, vamos al fin de Caín. La pregunta que yo no hice ayer, que yo hago ahora. ¿Cómo terminó Caín? ¿Cuál fue el fin de Caín? ¿Fue bajo la gracia o bajo la maldición? ¿Cómo? Solamente las maestras mías saben la respuesta. ¿Terminó bajo la gracia o bajo la maldición, Caín? La maldición. ¿Terminó bien o terminó mal, Caín? ¿Terminó un poquito mal o terminó malísimo? Terminó malísimo. El fin de Caín fue terrible. Pero, ¿a dónde empezó esta historia? Para Caín llegar a la maldición total, empezó ¿a dónde? Importante entendernos, porque dice la Biblia que todo esto empezó con Caín sirviendo no al diablo, pero a Dios. A Dios. Está acá, verso 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al diablo. Trajo del fruto de la tierra una ofrenda a sí mismo. ¿Qué dice ahí? ¿A quién? ¿A quién pensaba
intentaba, buscaba servir Caín? A Jehová, nuestro Dios. Esto es importante. Importante entender, comprender. Aún más en estos días que vivimos, que uno puede decir, voy a servir al Señor, y terminar en maldición. Porque así fue la historia de Caín. ¿Qué hubo acá? ¿Qué ocurrió acá? Muy sencillo. Esto de sacrificar animales ya estaba establecido. ¿Quién fue el primer a sacrificar animales? ¿Quién fue el primer que sacrificó animales? ¿Quién? Dios. Correcto, Dios. Porque estaban Adán y Eva cubiertos con, ¿qué? Con hojas que eran fruto de la tierra, que eran de árboles que salían de la tierra. Y Dios dice, no, esto no les tapa, esto no les sirve. Y los cubrió con ¿qué? Pieles de ¿qué? Animales. ¿Y qué tuvo que hacer Dios con el animal para sacar la piel? El primero a matar un animal en sacrificio fue el propio Dios. Y esto, por supuesto, fue establecido ahí en los primeros días. Con toda certeza, Adán recibió esta enseñanza y la pasó a sus hijos. Acá habla de un contraste que hubo, pero yo no creo que Abel empezó a ofrecer sacrificio de animales ahí. No, porque esto Dios lo hizo. Con toda certeza lo enseñó a Adán y Adán enseñó a sus hijos. Pero uno de ellos era muy sabio, muy inteligente. Tenía mucho. Tanto que podía hasta enseñar Dios. Y una vez pensó, este Dios ya debe estar cansado, pero muy cansado de estos sacrificios. Mirad, toda vez hay que tomar este animal empieza a gritar, esto es una cosa terrible, y sangre para todos lados, no me gusta la sangre, no, y después pone esto ahí a quemar y sube este humo, Dios ya debe estar cansado de esto. Yo voy a ofrecer algo nuevo. Abel y Adán van a ver cómo es la cosa. Voy a enseñar a ellos cómo se sirve a Dios. Y ahí voy a llevar una cosa que el Señor va a estar encantado. Y ahí empieza la religión. Toda la desgracia de Caín empezó con Caín sirviendo a Dios a su manera, con su propio criterio, con su iniciativa, con su sabiduría, con sus pensamientos, fue servir a Dios. ¿Y qué dice que sucedió? ¿Qué pensó Dios? Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda. No me gustó esta ofrenda y también no me gustó el ofertante. A los dos repudió el Señor, a la ofrenda y al ofertante. Solamente aquello que empieza en Dios puede ser agradable a Dios. Nada de lo que empieza en el hombre puede agradar
a Dios, nunca, jamás. Y estaba Dios desagradado, se dice desagradado, ¿no? Desagradado con la ofrenda de Caín y con Caín. Y lo dijo, y lo manifestó. Y ahora se manifiesta el corazón de Caín. Ahora, ¿por qué? ¿Podemos nosotros errar con el Señor? Podemos. El Señor es longánimo. Y podía haber Caín dicho, Señor, por favor, yo quería agradarte, yo te amo. Y quería agradarte. Y yo no te agradé, perdóname y enséñame cómo agradarte. Pero esta no fue la reacción de Caín. ¿Qué dice? Y se ensañó Caín en grande manera y decayó su semblante. Estuvo descontento Caín. Ahí se revela el corazón de él. Porque no quería agradar a Dios. Quería ser grande delante de Dios. Esto quería. Quería ser gran cosa. Y descubrió que no era. Y que Dios no le consideró gran cosa. Y ahí quedó enojado. No estaba buscando agradar a Dios. Ahí se descubre que estaba buscando agradar a sí mismo. Y ahí empieza la religión. La religión tiene como base estas premisas. Primero, servir a Dios. Según el hombre. Esta es la religión. Servir a Dios como quiero yo. Y Dios dice, no me agrada, no me interesa. Yo sé que algunos hermanos querían decir algunas cosas más, pero yo quería ahora en el momento progresar un poquito más. Quizá en la próxima reunión empezamos ahí oyendo los hermanos nuevamente, pero creo que tenemos que ir del comienzo al fin, de Génesis a Apocalipsis, ir directamente a Apocalipsis y capítulo 21. Apocalipsis 21, vamos a leer desde el verso 9. Apocalipsis 21, 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel.
Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisópraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Yo estaba diciendo que la Biblia trata de varios temas de comienzo al fin, y uno de ellos es la cuestión de la religión y de la religiosidad. Y yo nunca vi tiempo más importante de entender esto como hoy, porque esta cosa llamada religión nunca fue tan fuerte como hoy. ¿Y qué está tratando acá? Acá hay muchas cosas, hay muchos símbolos acá que son usados, muchas figuras, pero yo veo una central, una figura central acá, que es la demostración de la victoria de Dios sobre no solamente el mundo, no solamente el diablo, pero la victoria de Dios sobre se dice contra, sobre la religión. ¿De qué manera? Primero tenemos que ver en el verso 9 y 10 que este ángel que vino a hablar con Juan dice: te voy a mostrar que la desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia. ¿Qué fue el ángel mostrar a Juan? ¿Qué fue mostrar? La iglesia. Pienso que ustedes todos tienen esta claridad, porque hace años pensábamos que esto hablaba de una ciudad de oro a donde nosotros íbamos a andar ahí en esta ciudad, ¿no? Esto después se ve fácilmente que no es esto. Acá no habla de la ciudad que vamos a vivir, acá habla de nosotros mismos. Acá no habla de a dónde la iglesia va a estar, habla de la iglesia. La ciudad acá no es el lugar a donde la iglesia va a vivir, es la ciudad acá es la iglesia misma. ¿Viste? Acá habla de la iglesia. Te voy a mostrar que la esposa del Cordero, y sale hablando de una ciudad. Pero esta ciudad no es el lugar a donde la iglesia va a vivir. Esta ciudad es la iglesia misma.
Y hay todo un lenguaje acá con metáforas, con símbolos, como todo libro de Apocalipsis. Amén. ¿Estamos entendiendo bien esto? Si no, no entendemos, no podemos entender nada de lo que dice acá. Y ahí dice, yo te voy a mostrar la esposa del Cordero, la novia, la desposada, te voy a mostrar. La iglesia te voy a mostrar. Ya la iglesia ahí, en el final completo, terminado, la obra de Dios completada, terminada, la iglesia santa, sin mancha, pura, porque dice el Señor que esta va a ser la iglesia que va a buscar. Y cuando empieza a hablar de la iglesia en términos simbólicos, me llama atención una cosa. Dice que va a hablar de la ciudad, pero habla de muchas cosas de esta ciudad. Habla de la puerta, un poquito. Habla de la gloria de Dios en ella. Pero hay una cosa que es lo que más repite. Todo tiempo vuelve a hablar de esta cosa. Lo que más habla acá, ¿qué es? El muro. El muro está en el verso 12. Tenía un muro grande. En el verso 14, y el muro de la ciudad. Y en el verso 17, y midió su muro. En el verso 18, el material de su muro. En el verso 19, y los cimientos del muro. Mira, Ángel podía preguntar, Juan, ¿me iba a mostrar la ciudad o me iba a mostrar el muro? ¿Qué me está mostrando? ¿Una ciudad o un muro? ¿Quién se interesa por muro? Dios se interesa por muro. Dios está nos diciendo acá que la parte más importante de esta ciudad es el muro. Esto en nuestra traducción, no sé si hay una palabra en español, en nuestra traducción dice muralla. Muralla. En nuestra traducción usa esta palabra. Porque para nosotros en portugués muro puede ser así. Pero una muralla alta y fuerte. Y nuestra traducción habla de muralla. Y esto es lo que más interesa a Dios. Porque es la parte más importante de la ciudad. Es el muro, la muralla. Y está en el corazón de Dios esta muralla. ¿Por qué? Porque la muralla es el fin de la religión. La muralla significa separación clara, definida, o está adentro o está afuera. Nadie puede estar arriba del muro. ¿No tienen ustedes esta expresión? Mengano está arriba del muro. ¿No dicen ustedes? Ahí decimos uno, cuando uno está acá, está allá, está arriba del muro. Acá no puede, porque la muralla es alta. Son 144 codos. Serían casi como 50, casi 50 metros. ¿Sabe que son 50 metros la altura? ¿Quién va a estar ahí arriba de este muro? Y este muro no permite que haya un reino intermediario, que es la religión. Vamos a entender qué es la religión. Acá está el reino de las tinieblas. Viene el Señor y pone el reino de la luz. Y el diablo no lo puede sacar. El diablo no puede sacar el reino de la luz. No hay cómo. No tiene herramienta para esto. Pero tiene una estrategia. ¿Qué hace él?
pone ahí al lado algo semejante. Algo que sería tipo reino de la penumbra. ¿Tiene esta palabra penumbra? El reino de la penumbra está en medio. No es tiniebla, no, hay luz. Pero no me sean radicales, por favor. No me sean con esto de la luz perfecta, brillando, a donde todo es Dios y Dios es todo. No, esto es demasiado. Podemos tener un poquito ahí. Y esto es lo que Dios más abomina. Dios abomina más este reino de la penumbra que el reino de las tinieblas. Porque del reino de las tinieblas se puede sacar uno, pero del reino de la penumbra es más difícil, porque uno está ahí, está feliz. ¿Sabe por qué? Porque está como Caín sirviendo a Dios. El que está en el reino de las tinieblas está sirviendo a Satanás. Y uno le muestra y dice, oh. Pero el que está ahí en el reino de la penumbra está como Caín, sirviendo a Dios. Y Dios tiene mucha dificultad de sacarlo de ahí. Por esto es lo que Dios más abomina. Y hay una lucha de Dios en toda la Escritura contra el reino de las tinieblas y contra esto que no es reino de la penumbra, porque el reino de la penumbra no existe, pero es un reino de las tinieblas disfrazado de reino de la luz, que nace en los corazones del hombre mismo. ¿Quién enseñó esto a Caín? Caín. ¿Quién enseñó a Caín a hacer religión? Caín mismo. Esto nace ahí del corazón del hombre, porque el hombre quiere una cosa más acomodada. El hombre no quiere quedar perdido. El hombre, cuando sabe que ahí en las tinieblas está perdido, él quiere salir de ahí. Pero cuando mira las condiciones del reino, dice, todo, pero todo no, Señor, casi todo. Y ahí pone el reino de él, de la ilusión, del engaño. Y Dios abomina esto. En el Viejo Testamento hay una historia entera para mostrar la importancia que Dios da a esto. Esta separación clara. Nehemías, toda una historia para mostrar la importancia de una muralla. Nehemías está como copero del rey. El rey Artaxerxes. ¿Cómo dice? Artajerjes. ¿Por qué ustedes tienen todo tan diferente? Casi doy un nudo en mi lengua para hablar esto. Artajerjes. Oh. Ahí está Nehemías y sabe la noticia. Yo me acuerdo de cómo está escrito en portugués. Yo no miré en español, pero dice que la ciudad estaba asolada. ¿Cómo dicen ustedes? ¿Asolada? Bueno. ¿Y qué más? El muro de Jerusalén estaba destruido. Destruido el muro. Y la ciudad estaba asolada. ¿Y qué va a hacer Ezequiel? Ezequiel no, Nehemías. Nehemías, todo el libro cuenta la historia de la reconstrucción de la ciudad. No, del muro. Este lenguaje era muy
muy objetiva, muy fácil para el pueblo de aquel tiempo, porque ellos sabían de la importancia de una muralla. Una ciudad sin muralla, nadie iba a querer vivir ahí, porque el enemigo entraba fácilmente. La parte más importante de la ciudad era la muralla, porque era la protección contra los enemigos. El enemigo de Dios, el enemigo nuestro, sabe de esto. Y lo que él más odia es esta muralla. Y entonces este libro todo con Nehemías recibe bendición de Dios por medio del rey. El rey impío le bendijo, le dio todas las condiciones de ir a Jerusalén para hacer la reconstrucción de los muros. Y después todo el libro de Nehemías para contar esta reconstrucción y la lucha por esta reconstrucción. La lucha. Había ahí dos. ¿Qué sé yo? Iba a decir una palabra, no digo. Había dos religiosos y algunos compañeros de él, pero uno se llamaba Sambalá, el otro se llamaba Tobías. Y se pusieron en contra la construcción del muro. Pero interesante es que Sambalá y Tobías, ninguno de los dos era del pueblo de Dios. Ninguno de los dos era israelita, pero vivían en Israel. Vivían en Israel. Y así está Israel hoy. Como la parábola del trigo y la cizaña. Así está Israel hoy. En aquel tiempo había los que no eran del pueblo de Dios, pero estaban viviendo ahí adentro con el pueblo de Dios. Y no querían la muralla. Y hoy también. Ahí en medio, ¿quién son Sambalás y Tobías hoy? Son aquellos que no son en el corazón hijos de Dios, pero están ahí adentro, adentro de aquello que Jesús dice, el reino, está dentro del reino, pero están dentro del reino. Esto después se ve que están, pero no están, son sacados fuera. Porque estaban, pero nunca estuvieron. Son los que quieren que no se construya el muro. No, por favor, no me hable de estas cosas radicales. No me hable de esta separación. ¿Qué es el significado de la palabra iglesia? La palabra iglesia del griego, eclesia, sacados para afuera. ¿Fuera de qué? Del mundo. Llamados para afuera. Esto es la iglesia. Y cuando Dios los llama, pone un muro y dice, acá está la división. De acá para acá, reino. De acá para allá, tinieblas. Y viene el diablo y quiere destruir esta muralla por medio de Caín, por medio de pensamiento del hombre, por medio de ideas del hombre. Al hombre no le gusta esto de perder toda la vida. Y siempre está buscando una forma de servir a Dios bajo condiciones diferentes de aquellas que Dios estableció por medio de Cristo. De manera que la iglesia del Señor es el reino de Dios
¿A dónde está ahí esto? Y es lo que Jesús está diciendo en las parábolas. Esto está ahí en el reino. Y ustedes van a tener que discernir esto. Y ustedes van a tener que separar las cosas. La diferencia entre el que sirve al diablo y el que sirve a Dios es importante. Como la diferencia, como dijo Leonardo, entre lo que es malo y que lo es bueno. Pero hay una otra diferenciación que necesitamos. ¿Cuál es la diferenciación? Vamos a Malaquías. Texto que usted conoce. La caballería está viniendo. Llegó la caballería para levantar el muro. Malaquías 4, Malaquías 3. Ontem decíamos que tenemos que entender lo que el Señor está haciendo con la iglesia hoy. Ayer, gracias. Ayer decíamos, ¿qué está haciendo el Señor con la iglesia hoy? Bueno, quiere una iglesia sin mancha, sin mácula, ni arruga, santa, perfecta. ¿Y qué tiene que hacer? Poner muro, aclarar el muro, edificar el muro. Necesita Nehemías, muchos Nehemías, la casa del Señor hoy. Que luchen contra el espíritu de Sanbalá y de Tobías, con el espíritu de Nehemías. Y de estos tiempos finales hay una profecía en Malaquías. Acá está hablando justo de los días que estamos viviendo y por vivir próximamente, antes de la venida del Señor. Malaquías 3, entonces, versículo 16. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Yo no sé si acá en español yo no comprendí bien toda la construcción de las frases, pero yo no sé si da la misma nota clara como la veo ahí en portugués, porque la nuestra dice así. Entonces, sí verá nuevamente la diferencia. Se verá nuevamente. Acá el sentido es el mismo. Y discernir. La traducción nuestra dice, entonces, cuando yo terminar esto, que yo voy a terminar esta obra en mis hijos, ustedes van a ver otra vez la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. La idea es que hay un tiempo y que no se ve. Porque la cizaña es tan semejante al trigo que uno dice, no lo sé. La religión puede ser tan fuerte que puede engañar a muchos. La religión tiene un poder terrible de engañar. Y uno no ve bien la diferencia. Pero cuando este muro esté claro, cuando este muro esté edificado,
como está en la profecía, como está ahí en Apocalipsis 21. No hay cómo estar ahí en medio. Y se ve claramente. Está adentro del muro. Está afuera del muro. No hay duda. Hay claridad. Dios ama esta muralla. Esta muralla para Dios es la parte más importante de la iglesia. En Cantares, el novio dijo a la novia: huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Huerto cerrado. ¿Con qué se cierra un huerto? Con un muro. Fuente cerrada, fuente sellada. Así ve el Señor la iglesia que Él ama. La iglesia separada. La iglesia cerrada para Él. Esto es lo que el corazón de Dios busca. Pero hay una obra que hacer. La obra no es solamente contra el reino de las tinieblas. La obra es de derrumbar la religión, el engaño, el reino de la penumbra. Y la Biblia está llena de esto. Y el ministerio de Jesús estaba lleno de esto. ¿Cuánto Jesús nos advirtió contra esta religión, contra este reino ahí? ¿Cuánto? No sé cuántos de ustedes estaban con nosotros ahí en Rosario. Sé que había un buen grupo de ustedes en Rosario año pasado. Me acuerdo que yo hablé ahí de una palabra de Jesús que tiene todo que ver con lo que estamos hablando acá. Jesús estaba luchando contra el reino de la religión cuando dijo: entrad por la puerta estrecha. ¿Por qué? ¿Cómo se dice? Ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición. Y muchos entraron por ella. Y apretada, ¿cómo se dice? Angosta, en portugués está apretada. Angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida. Me acuerdo que decía a los hermanos que hay muchos que viven en la iglesia. Y cada vez crece más este número de los que viven en la iglesia, como si Jesús hubiera hablado de 3 puertas. Jesús habló de 2. Pero en la mentalidad de gran mayoría de la gente que habla del nombre de Jesús, se vive como si hubieran 3 puertas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo está esto en la mente de uno? Está más o menos así. Bueno, yo sé que hay una puerta ancha, un camino espacioso. Esto es del mundo. Estos son esta gente que sigue, que va al carnaval, esta gente que está siempre tomando, esta gente borracho, esta gente que habla palabras feas, esta gente que hace todo tipo de iniquidad. No, esto es del mundo y yo no estoy ahí. Yo abandoné esto. Hay una otra puerta. Una puerta angosta. Un camino estrecho. Ahí esta puerta para entrar es tan angosta, que uno no puede llevar nada. Nada. Tiene que entrar desnudo ahí. Porque si no, no pasa en la puerta. Entonces, así, pasa apertadito.
¿Por qué? Porque no puede más vivir ningún minuto para sí mismo. Nunca más. Nunca más, nunca más. Va a tener que vivir toda la vida para el Señor. Aprender a amar al Señor. Servir al reino de Dios. Sujetarse a las condiciones del Señor. Aprender a mirar al Señor y andar con Él. Todo tiempo. Esta es la puerta para Alfredo y los demás pastores, que son esta gente que se dedica al Señor. Pero hay acá en el medio una puertita, no tan ancha como la del mundo, no carnaval no. Hay una puertita acá, pero también solamente el Señor, solamente el Señor, solamente el Señor. No, esto no da, esto. Hay una puertita acá, hay un camino acá que yo ando yo. Y esto está. Nadie lo predica, pero está en la mente de muchísima gente. La iglesia, la llamada iglesia hoy crece como nunca creció, con la predicación más o menos por ahí. Y hay más engaño en la tierra de lo que se puede imaginar. Y yo temo mucho, cuando miro los hermanos en Brasil, yo temo mucho por los engañados en nuestro propio medio. Hay una noticia muy terrible a dar. No existe puerta del medio. No existe camino del medio. Si uno no entró por la angosta, si no está en el camino estrecho, está en el largo. La religión tiene la capacidad de transformar y dar al camino largo la apariencia de un camino estrecho. Pone una cerquita. Hay muchas religiones acá dentro del camino largo. Y religión de todo tipo. Y muchísimas se llaman de cristianas. Y son cerquitas. Para que uno se sienta como si estuviera en el camino estrecho. Pero finalmente, solo hay una puerta y un camino que conduce a la vida. Y es el establecido por el Señor. ¿Qué te parece cuanto al tema del engaño? ¿Qué te parece esto? Yo cuando recién me convertí, me pusieron a leer este libro. Me gustó este libro. Pero muchas veces este libro me asustaba. Hay alguna vez que dice, mira lo que hay acá. Me acuerdo de una vez, por primera vez yo leí, luego después de hablar de la puerta estrecha y la puerta ancha, luego después Jesús vino con una patada en la religión terrible. ¡Cha! Y yo escribí ahí en mi Biblia, ahí, la Biblia que yo usaba entonces, yo escribí, puse, mucha gente está engañada. ¿Qué dijo Jesús luego después? Habló de los falsos profetas, que son los que no quieren muralla, los que quieren espíritu de Caín, que les gusta la mezcla. Dice, cuidado. Y luego después dice muy claro, y ahí viene con una patada, y dice, ni todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y yo escribí ahí, muchísima gente está engañada. Y yo tengo que me cuidar, porque yo puedo ser uno de estos. Tengo que me cuidar.
No basta que yo he dejado ahí este mundo donde yo estaba. Yo puedo acá estar entre los engañados. Y yo pude casi como ver, no vi como Juan vía las cosas tan claro en Apocalipsis, pero casi pude ver ahí en la eternidad 3 tipos de gente. A mí me parece que van a haber en la eternidad 3 tipos de gente. Va a haber los impíos. Después que los impíos, gracias. Va a haber los impíos. Después de que Dios les hable un poco, le muestre un poco, a mí me parece que todo va a entrar en el lago de fuego, va a entrar así. Bien que me hablaron, yo no quise oír, ahora voy acá. Estos son los perdidos. Va a haber los que van a estar en pie delante del Cordero y van a oír la voz más dulce que uno puede oír. Dice, vení, vení, bendito de mi Padre, vení. No se puede imaginar algo más hermoso para oír. El Señor te mirar. Dice, vení. Pero va a haber una otra clase de gente. Yo les di un nombre, la multitud. Multitud de los desesperados. Estos no se van a gozar y estos no van a bajar la cabeza. Estos van a decir, no, no puede, no puede, no puede, no puede, no puede. Hay un engaño. Señor, te enganaste. Señor, Señor, no, no puede. Señor, mira, mira, Señor. Hicimos esto. Mira, Señor. No, por favor, Señor, ahora no me diga esto. Después de todo me va a decir esto. No, Señor, no, no, no. Y el Señor le va a decir la cosa más terrible que uno puede oír después de que supo del reino de Dios. Apartaos de mí. No los conozco. No los conozco. Apartaos de mí los que practican iniquidad. Pero ¿cómo, Señor? Yo había dejado. No, 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 no. Todo este reino de la penumbra en que viviste, para mí siempre fue el reino de la tiniebla. Había iniquidad y no la abandonaste. Qué día terrible. Y estamos viviendo los días finales. ¿Y qué está haciendo Jesús? Cuando oyemos algo así, yo sé, cuando escuchamos, cuando oímos, gracias, cuando oímos algo así, a mí me da temor toda vez que pienso esto. A mí me digo, Señor, por favor, tened misericordia. Pero sé que el diablo también puede actuar ahí para desanimar, para hacer desesperar. Y Dios está hablando con su iglesia hoy, pero no para desanimar, no para desesperar. Al revés, está hablando para atraer, para decir,
mira, mira a mi rostro y date cuenta cómo tenemos que andar tú y yo. Vení a mí, sé mío, sé mía, totalmente. El Señor un día va a descalificar a muchos, pero hoy no está descalificando, no busca descalificar, busca calificarnos, busca atraernos, busca poner nuestros pies bien firmes en el reino de la luz. Busca que nuestros corazones estén atentos contra no solamente el reino de las tinieblas, pero contra Caín y su religión. Busca alertarnos. Por eso cuando termina la parábola dice, ¿quién tiene oído para oír? Oiga, oiga. Señor querido, queremos tener oído para oír. Queremos tener oído para oír. Ayúdanos. Te doy gracias por estos amados hermanos, por la iglesia tan preciosa que estás edificando acá en Salta. Me uno a mis hermanos de acá para te pedir, Señor, pone un muro claro, una muralla clara, separando los tuyos de este mundo. Enséñanos a cada uno, al más joven, al más nuevo, a odiar las tinieblas, odiar toda la forma de pecado, a odiar la religión, a despojarse de la religión que muchas veces crece dentro del propio corazón de uno. No permita, Señor, que andemos en el camino de Caín. Oh Señor, hácenos como este huerto cerrado para ti, Señor. Ayúdanos a entender la mensaje tuya de estos días. Y aliéntanos, anímanos. Señor, te extendemos la mano para que la tome y nos guíe por la mano. Tómanos por la mano para guiarnos, Señor, en este tu camino eterno. Necesitamos de ti. Necesitamos que nos enseñes una vez más y siempre el arrepentimiento. Necesitamos que tú nos ayudes a entre nosotros estamos revisando y abriendo nuestras vidas unos a los otros para limpiarnos de toda la contaminación. Que nada del pensamiento del mundo. Algunos pensamientos que muchas veces parecen modernos y buenos, pero son mundanos. Que todos sean aclarados y rechazados por la enseñanza de tu Espíritu, para que seamos iglesia tuya, agradable a ti, Señor. Porque para esto fuimos hechos,
para ser agradables a ti por medio de Jesucristo nuestro Señor. Oh, cuánto fue el esfuerzo de tu Hijo, Señor. Cuánto fue. Ahora que Él tenga todo de nosotros. Que tú tengas todo de nosotros por medio de Él. Conquístanos completamente por medio de tu Hijo. Sabemos que en Él hay este poder que ningún novio puede tener, el poder de atracción que tiene nuestro novio. Conquístanos por medio de tu Hijo, completamente.